Bienvenidos sean todos ustedes a Cambiando Paradigmas en la Salud de la Mujer. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo para la salud del país, que es la diabetes. Comenzamos. La diabetes es una enfermedad muy peculiar, puesto que por mucho tiempo pasa desconocida y es hasta que nos hacen un estudio en glucosa que nos damos cuenta que somos diabéticos. Tanto es así que a nivel mundial ocupa el 34% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país es la primera causa de muerte, es decir, se sabe que 5 pacientes mueren cada 2 horas en este país por diabetes o sus complicaciones, además de que se diagnostican 38 nuevos casos cada hora. La mayoría de estos pacientes nunca se habían medido el azúcar en la sangre hasta que no llegaron a la consulta. Y de los pacientes que ya sabemos diabéticos, el 56% está muy mal controlado o no se controla. El 38% más o menos lleva algún seguimiento y el 6% es el porcentaje que está bien controlado. De ahí la importancia de tocar este tema. Hoy en día existen pruebas de riesgo para la diabetes. Una de ellas es esta que les estamos mostrando y en la cual podemos evaluar diferentes parámetros para saberlo. Por ejemplo, la edad, si eres hombre o mujer, si tienes antecedente familiar de diabetes, si durante tu embarazo tuviste diabetes gestacional, si eres hipertenso, si practicas algún deporte o en su defecto, si tienes sobrepeso u obesidad. Y en base a estos parámetros se va dando un puntaje. Si ese puntaje en total es mayor a 5, aguas, tienes riesgo para diabetes y estás muy a tiempo de hacer algo al respecto. Si bien esta herramienta nos da una idea si tenemos riesgo para diabetes, existen exámenes de laboratorio en sangre que nos permiten confirmar o descartar este diagnóstico. ¿Como cuáles? Como un estudio de glucosa en sangre con ayuno de 8 horas cuando menos. Si el valor es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, es positivo para diabetes. Otro recurso es la carga de glucosa con 75 gramos. Si el valor a las 2 horas de haber hecho la ingesta de esa glucosa es mayor o igual a 200, tendremos un resultado positivo. Una opción más sencilla sería realizar un estudio de hemoglobina glucosilada, la cual si es mayor al 6.5% también resulta positiva. Algunos pacientes que están sintomáticos, es decir, que refieren tener mucho apetito, mucha sed y que van y orinan muy seguido, tienen el factor de riesgo si en una glucosa tomada al azar a cualquier hora del día, esta glucosa es mayor a 200. Yo te sugeriría asesorarte con un médico para la interpretación de estos resultados. Es importante saber que no es solamente con los medicamentos que vamos a tener un buen control. Y te invitaría a documentar los resultados de tu glucosa en el día a día. Hay que recordar que lo que no se mide no se controla. Una forma práctica para realizar esto es, por ejemplo, con esta imagen en la cual está calendarizado por días y ahí está señalado, por ejemplo, que un día lunes estás en ayunas y te realizas un dextrostix y el dextrostix te resulta en 100. El martes te lo haces posterior al desayuno y resulta que tienes 190 miligramos 2 horas después del desayuno. Yo te invitaría a anotar qué alimento es el que consumiste para ir tratando de detectar qué alimentos son los que te disparan tu glucosa, pues no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma a los diferentes alimentos. Y así sucesivamente, como ves, llegamos al jueves en que se realiza el estudio 2 horas después de la cena y resulta que me salen 200 y consumí papa al horno. De modo que cuando tú vayas con tu médico y lleves por escrito los valores de tu glucosa y los alimentos que pueden disparártela, será más fácil evaluar para él qué tipo de recomendaciones dietéticas te realizará, 1, 2,
en qué horario es conveniente administrar los medicamentos y en qué dosis, puesto que si no tiene punto de referencia más que un valor aislado en sangre, el margen de error será mayor. ¿Y por qué es importante tener valores adecuados de glucosa? Porque a largo plazo un mal control nos incrementará y nos llevará a un riesgo de ceguera o en su defecto de mala circulación con riesgo de amputaciones o problemas de riñón con riesgo de hemodiálisis y trasplantes por insuficiencia renal o en su defecto problemas vasculares que nos lleven a amputaciones. Y si tenemos bien controlada la glucosa, esto pudiera totalmente evitarse. Estas dos palabras son muy importantes para nuestra alimentación y es índice glucémico. ¿Qué significa? Es la respuesta que tiene nuestro organismo ante algún alimento que ingerimos, desde el punto de vista de elevación de glucosa o de elevación de insulina. Y podemos decir que hay alimentos de bajo índice glicémico, de índice glicémico medio e índice glucémico alto. Si ustedes buscan en internet, encontrarán tablas de alimentos basados en su índice glicémico. Y esto es importante, puesto que nos ayudará a saber qué alimentos consumir y cómo combinarlos. No es lo mismo comer una ensalada de frutas que tiene mango, plátano y uvas, que en la mayoría de ellos son de un índice glucémico elevado, a consumir una ensalada de frutas en el cual tengo pera, fresas y mango, en la cual hago una combinación de los diferentes índices glicémicos. Y la respuesta de mi insulina no será tan alta como con el ejemplo primero. Desde un punto de vista de prevención, una persona con diabetes se le recomienda tener cuidado con los siguientes puntos. El primero de ellos es cuidar que no haya infecciones en alguna parte del organismo que pueda alterar su nivel de glucosa, puesto que se ha observado que infecciones, por ejemplo, de vías urinarias, generan un descontrol en los niveles de glucosa y viceversa. Los niveles elevados de glucosa pueden predisponer a infecciones. Por ende, el cuidado en la dentadura, asistiendo regularmente al odontólogo para prevenir infecciones a nivel bucal, 1, 2, revisando mediante un estudio de orina, como un examen de orina o urocultivo, el que no haya infecciones en la orina. 3, teniendo cuidado en la tensión de los pies, puesto que el riesgo de infecciones en los pies puede condicionar el riesgo de úlceras y esto será un problema mayor, debido a que los diabéticos en mayor o menor medida tienen mala circulación. Otro aspecto a considerar es la elección del calzado, puesto que debe ser cómodo y seguro para disminuir el riesgo de lesiones en el área de los pies o en las plantas de los mismos, ya que el paciente diabético tiene mayor riesgo por problemas de circulación de una cicatrización lenta y difícil. Otros aspectos a considerar, no menos importantes y que ya hemos tratado tanto en otros videos como en las publicaciones que hemos hecho, son el cuidado de la alimentación, de la actividad física y el respetar los horarios de sueño. Cabe mencionar y hago énfasis en que el encauzar el estrés a actividades de esparcimientos o hobbies ayuda mucho también a modular y a mejorar los niveles de insulina y por ende de glucosa. El ser diabético no es una sentencia. Hoy en día contamos con un sinnúmero de recursos para vivir una vida rica y con calidad. Espero que estas recomendaciones prácticas les sean de utilidad en su vida diaria y los espero en la siguiente cápsula que trataremos sobre la copa vaginal.